Muchos piensan que si Dios te eligió, tu vida debería estar llena de abundancia, éxito y provisión constante. Pero, ¿por qué entonces hay hijos de Dios que atraviesan escasez? ¿Por qué hombres y mujeres fieles oran, confían y aún así enfrentan falta de recursos? No lo ignores. Lo que estás viviendo puede ser una prueba divina, un proceso de formación o incluso una señal de que Dios te está preparando para algo mayor. La escasez cuando llega no siempre significa abandono. A veces ese es el lenguaje de Dios para enseñarte dependencia, humildad y propósito. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron elegidos, y aún así pasaron necesidad. Pero cada vez que el pueblo de Dios enfrentó escasez, había detrás una lección celestial. Lo que hoy parece una carencia puede ser el molde donde Dios forja tu fe. No hay fe verdadera si nunca ha sido probada, y por eso Dios permite momentos donde parece que nada alcanza, no para castigarte, sino para fortalecer tu confianza en Él. El profeta Elías lo vivió en carne propia. Dios lo envió a un arroyo en tiempo de sequía, y durante días los cuervos lo alimentaban. Pero un día el arroyo se secó. Imagina esa escena. El hombre de Dios obediente, viendo cómo se acaba su única fuente de agua. ¿Había fallado su fe? No, era el siguiente paso del plan divino. Porque solo cuando el arroyo se secó, Dios le mostró un nuevo milagro, la provisión sobrenatural a través de la viuda de Sarepta. Esa historia nos enseña que la escasez no es el fin, sino el puente hacia una nueva etapa. Romanos 1:17 dice, «El justo vivirá por la fe». Y la fe no crece en la comodidad, sino en la escasez. Cuando tus recursos se acaban, Dios quiere demostrar que Él sigue siendo suficiente. Puede que tu arroyo, tu trabajo, tus ingresos, tu ayuda humana se haya secado, pero eso no significa que Dios te haya dejado. Al contrario, puede que esté a punto de mostrarte una provisión que no imaginabas. No lo ignores. Si algo se cerró en tu vida, quizás sea la señal de que Dios te está moviendo hacia una nueva fuente. Cuando todo va bien, es fácil alabar, pero cuando llega la escasez, se revela el verdadero corazón del creyente. En el desierto Israel murmuró cuando faltó pan, olvidando que el mismo Dios que los había liberado también podía alimentarlos. Esa fue la razón por la que el Señor permitió la escasez, para probar lo que había en sus corazones. Deuteronomio 8:3 lo dice claramente. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. La escasez no era castigo, era entrenamiento. Dios estaba enseñándoles a depender del cielo, no del desierto. Así también contigo. Tal vez hoy sientas que te falta algo: dinero, oportunidades, apoyo o incluso fuerzas. Pero Dios está mirando cómo reaccionas. La forma en que respondes a la falta determina cuánto puede confiarte en la abundancia. Si en medio de la necesidad eliges agradecer, adorar y confiar, estás pasando la prueba del corazón. Es fácil decir, yo confío en Dios cuando todo abunda, pero el verdadero creyente brilla cuando no tiene nada y aún así dice, Señor, tú eres suficiente. No lo ignores. La escasez no viene para humillarte, sino para purificar tu fe y demostrarte que tu esperanza no está en lo que posees, sino en quien te sostiene. Dios nunca entrega grandes bendiciones a corazones inmaduros. Por eso la escasez también es una escuela de administración. Antes de poner abundancia en tus manos, Dios observa cómo manejas lo poco. Jesús lo dijo en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. José es un ejemplo perfecto. Antes de gobernar Egipto, conoció la escasez, la traición y la cárcel. Parecía olvidado, pero en medio de la falta, Dios estaba formando su carácter. Aprendió paciencia, humildad y sabiduría. Y cuando llegó el momento de administrar la abundancia del reino, estaba preparado para hacerlo con justicia y discernimiento. Si ahora te toca vivir una etapa de escasez, no lo veas como un retroceso, sino como un entrenamiento. Cada factura que no sabes cómo pagar, cada puerta que se cierra, cada día en que tienes que confiar más de lo habitual, todo eso está afinando tu corazón. Dios no te está castigando, te está preparando para sostener lo que viene. La abundancia sin carácter destruye, pero la escasez forja. Por eso, si hoy solo tienes un poco, sé fiel en ese poco. Administra con gratitud, siembra con fe y no te rindas. Tal vez no tengas todo lo que deseas, pero tienes justo lo que Dios usa para moldear tu propósito. Este proceso puede doler, pero es necesario, porque el Dios que te permite pasar por la escasez es el mismo que te está preparando para administrar la cosecha que está por venir. A veces la escasez no tiene que ver con lo que te falta, sino con lo que Dios quiere despertar dentro de ti.
Cuando el creyente atraviesa una temporada de necesidad, el corazón se vuelve más sensible al dolor ajeno, la mente se abre a la humildad y el alma aprende a depender, no del recurso sino del proveedor. Pablo lo entendió en lo profundo de su ministerio cuando escribió en Filipenses 4:11: He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Él no dijo, Dios me quitó todo y lo entendí al instante. No, dijo, he aprendido, porque fue un proceso. En la abundancia y en la escasez, Pablo descubrió un secreto. La verdadera riqueza está en Cristo, no en lo material. Es fácil hablar de fe cuando la nevera está llena, pero cuando llega la falta, es cuando esa fe demuestra de qué está hecha. Dios usa esas temporadas para que desarrolles compasión por otros, para que puedas mirar a quien sufre y decirle, yo también estuve ahí, y vi a Dios proveer cuando parecía imposible. Porque solo quien ha pasado por el desierto puede guiar a otros hacia el manantial. La escasez no solo prueba tu fe, también te prepara para servir. Si nunca te faltó nada, ¿cómo podrías entender al que llora? Si nunca pasaste necesidad, ¿cómo consolarías al que no tiene? Dios usa tus vacíos para llenarte de propósito. Mira a la viuda de Sarepta. Tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite, pero obedeció la voz del profeta. Cuando compartió lo poco que tenía, descubrió el poder del cielo multiplicando su provisión. Primero Reyes 17:16 dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Esa mujer no fue bendecida por tener mucho, sino por ser obediente. Dios no multiplica la abundancia, multiplica la fe. Tal vez tú también te sientes como ella, con lo justo, cansado, sin saber cómo llegará el mañana. Pero si decides creer, si haces lo que Dios te pide, aun sin entenderlo, su provisión se manifestará. Lo que hoy te parece poco, en las manos del Señor puede transformarse en todo lo que necesitas. No lo ignores. El milagro no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a entregar. Si tu corazón permanece abierto, tu provisión nunca se secará. Cada paso de obediencia en medio de la escasez abre la puerta a una nueva dimensión de confianza. Dios quiere enseñarte a vivir del cielo, no del sistema. Porque mientras el mundo teme perder, el creyente confía en que aunque falte el pan, no faltará la presencia. Esa fe que se mantiene firme en medio de la escasez es la que mueve el corazón de Dios y desata su favor sobrenatural. Cuando el sistema del mundo falla, cuando los apoyos humanos desaparecen, cuando el dinero ya no alcanza y las puertas parecen cerrarse, es entonces cuando Dios te enseña una de las lecciones más poderosas. Tu provisión no depende de lo que ves, sino de lo que crees. El pueblo de Israel lo aprendió en el desierto. No tenían campos, ni tiendas, ni cosechas, pero cada mañana caía maná del cielo. Dios los alimentaba con lo justo para el día, ni más ni menos. No podían guardarlo para mañana, porque Él quería que entendieran algo, la dependencia diaria. Mateo 6:33 lo resume con claridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No se trata de buscar el pan, sino de buscar al pan de vida. Cuando aprendes a depender del cielo, la ansiedad pierde poder sobre ti. La escasez deja de ser amenaza y se convierte en una escuela de confianza. Tal vez Dios te está quitando apoyos porque confiaste más en ellos que en Él. Tal vez el trabajo que perdiste, la ayuda que no llegó o la oportunidad que se cerró no fueron fracasos, sino maneras de Dios recordarte que tu fuente está arriba, no al costado. En la economía del reino, la provisión llega cuando el corazón se somete. Lo que das por perdido puede ser el espacio donde Dios quiere mostrar su gloria. Mira a Abraham subiendo al monte con Isaac, sin saber cómo proveería Dios. Iba dispuesto a entregar lo más valioso, pero su obediencia abrió la puerta al milagro. El cordero ya estaba preparado. Así también contigo. Mientras subes el monte de la obediencia, Dios ya tiene lista tu provisión. Puede que no la veas ahora, pero está en camino. Por eso, cuando la escasez golpee, no te preguntes por qué. Pregúntate para qué. ¿Qué quiere enseñarme Dios en esto? ¿Qué fe está despertando en mí? Porque muchas veces, antes de que llegue el milagro, Dios te lleva al límite para demostrarte que incluso en la falta, Él sigue siendo suficiente. La escasez no significa ausencia de Dios, sino su presencia en modo enseñanza. No lo ignores. Si hoy estás dependiendo de Él día a día, es porque te está entrenando para caminar por fe, no por vista. Está formándote para que cuando llegue la abundancia, no olvides quién fue tu verdadero sustento. La escasez en muchos casos no es el final, sino el preludio de algo nuevo.
Cada vez que el pueblo de Dios atravesó una temporada de falta, justo después vino un cambio, una manifestación o una multiplicación. Cuando Israel estuvo a punto de entrar en la tierra prometida, el maná dejó de caer. ¿Por qué? Porque estaban a punto de comer del fruto de la tierra que Dios les había prometido. La escasez cesó porque el propósito se había cumplido. Isaías 43:19 dice: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cada vez que Dios permite un desierto en tu vida es porque está preparando un nuevo río, pero el desierto tiene que venir primero, porque sin la sequía no apreciarías la lluvia. Antes de cada bendición grande hay una etapa de prueba, y muchas veces esa prueba se llama escasez. Si estás pasando por una, no pienses que Dios te ha olvidado. Piensa que está a punto de moverse a tu favor. Mira a Job. Perdió todo, sus bienes, su familia, su salud. Parecía el fin, pero en el fondo era el principio de su restauración. Dios no solo le devolvió lo perdido, sino que le dio el doble. La Biblia dice que el final de Job fue más bendecido que su principio. ¿Y sabes por qué? Porque no se rindió en medio de su escasez, porque eligió seguir confiando aun cuando no entendía nada. Así también contigo, lo que hoy parece oscuro será testimonio mañana. El Dios que permitió tu escasez será el mismo que te mostrará su poder. No ignores lo que estás viviendo. Puede que estés a las puertas de tu promesa. Quizás la etapa de falta sea la última curva antes de la cosecha. Por eso hoy Dios te dice: no temas, sigue creyendo, porque cuando la escasez toca a los elegidos, no es para destruirlos, sino para revelar la gloria de quien los llamó. Recuerda esto: la falta no define tu futuro, solo te prepara para él. La escasez no dura para siempre, pero las lecciones que deja te acompañan toda la vida. Así que levanta tu mirada, porque lo que hoy parece poco, Dios lo multiplicará. Él no ha olvidado tus lágrimas ni tus oraciones, solo está ordenando el escenario para tu milagro. La pregunta es: ¿seguirás confiando mientras esperas? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: confío en ti, Señor, aunque no lo entienda. Y si este mensaje ha hablado a tu vida, suscríbete, porque el siguiente video puede ser justo la confirmación que tu espíritu ha estado esperando.